Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente al podcast El Dilema Paranormal. Les habla Marcial en compañía de Edgar. ¿Cómo está Edgar? Buenas noches. Hola Marcial, muy buenas noches. La verdad es que bastante emocionado con el tema que nos trae hoy día, que nos reúne hoy día. Bien entretenido el tema. Pero bien extenso. Es que Extenso. abarca demasiado. Eh, Abarca demasiado, eso es verdad. sí. Antes de mencionar el tema de hoy, quiero partir agradeciendo a las personas que escucharon el primer capítulo de la segunda temporada, en el cual hablamos de psicofonía, en el cual mencionamos unas cuantas psicofonías solamente así a la pasada, para que principalmente para los que quieran llevarlos a nuestro nuevo canal de YouTube, en el cual ya mañana subimos las psicofonías que estábamos representando y conversando la semana pasada, ¿ya? Eh, Fueron como 15 personas, una cosa así. Igual la raja, súper bien para mí. Feliz con eso, yo esperaba llegar como a 5 hueones nomás, eso es la verdad, esa es la fe que nos tengo. Y, y que tenemos gente que no es oh, puta, es siempre agradable de leer y de cachar de que hay gente que nos sigue y les gusta realmente el trabajo que nosotros estamos haciendo. Eh, Mencionar de que obviamente este trabajo es por amor al arte. Nada de lo que tenemos en la realidad, no somos famosos como para que nos pasen ningún patrocinio de ninguna forma, pero esto se hace con harto cariño, chiquillo. De verdad agradecido por toda la gente que nos está siguiendo hoy en día. Vamos a revivir un poquito el Instagram, vamos a revivir y a iniciar obviamente el canal de YouTube. Vamos a subir todos los capítulos del podcast a quienes no tienen la plataforma Spotify, que perfectamente se puede dar. Y no sé qué más se me estará arrancando en la realidad. No sé si, no sé si tú tenías algo que decir antes de que empecemos, ¿verdad? No, la verdad no. Es solamente que, que recuerden visitar todas las plataformas donde está el Dilema Paranormal. Es Spotify, verdad. Instagram y YouTube ahora próximamente. Sí, tenemos solamente el podcast subido. Voy a terminar de subir el podcast toda la primera temporada de aquí a mañana y el capítulo también de psicofonía va a estar de aquí a mañana. Va a estar bacán, va a estar bacán. Vamos a seguir subiendo videitos. Ya, pues, hablemos de brujería. Brujería, el tema Brujería. que nos trae hoy. No la banda brasileña, no. No la verdad No. brasileño, que igual es bacán. Si quieren Sí, sí, conversar de suena eso, genial. ningún atado. Ya, a ver, chiquillo, cómo ponernos en contexto sobre el tema de la brujería. Para hablar de brujería tenemos que hablar un montón de cosas y hay demasiada información en muchas partes. Realmente titánico la labor de algún historiador que se quiera dedicar a recabar información sobre el tema de la brujería, porque es mucho, viene mucha información, es muy antigua, en su mayoría son escritos teóricos que se basan principalmente en las religiones o en la cultura pagánica de lo que es el esoterismo antiguo, ¿ya? Y también tiene que ver mucho con el tema del contexto histórico y dónde estamos posicionados para entender un poquito sobre estos temas de brujería. Bueno, primero tenemos que partir indicando a qué nos referimos con brujería y creo que ahí hay muchas definiciones. Brujería viene principalmente por el tema de las brujas. La brujería tiene su significancia principal con una especie de culto, de culto a un dios cornudo, como se dice antiguamente, que realiza diferentes tipos de ¿cómo es esto? ¿Cómo decirlo? Para ponerlo en una palabra simple, de actividades que tenían que ver con sus creencias sobre lo esotérico, sobre lo mágico, sobre lo paranormal, ¿ya? Eh, Obviamente, cabe destacar que si queremos hablar de brujería, tenemos que hablar también del tema de la magia. Esta parte te va a gustar, Edgar. ¿A ti que te gusta ser mago en esos juegos que juegas? ¿Cómo se llaman? Los de rol, los juegos de rol. Esa weá, sí. Eh, la magia principalmente debe su terminología a lo que es mágico, lo que es increíble, lo que es maravilloso, ¿ya? Cuando decimos magia o hablamos de magos, en la realidad se nos viene a la mente al tiro, no sé, po, todo lo que tiene que ver con el Señor de los Anillos, por ejemplo, con Gandalf.
También podemos pensar un poquito, no sé, un poco más allá, podemos pensar en Harry Potter, ¿ya? De lo más contemporáneo. Y al mismo tiempo lo relacionamos directamente con hechicería, no tanto con brujería, pero lo relacionamos directamente con hechicería, con diferentes otros tipos de menciones de origen mágico también, ¿ya? No sé por dónde más puedo ir por el tema de la magia. Yo creo de que la descripción de la magia es como una acción que es maravillosa y que no tiene una forma racional, perdón, racional de poder ser explicada, ¿ya? Y sobre el tema de lo que es la magia, la hechicería, la brujería, etcétera, derivan un montón de diferentes ramas, ¿ya? Antes de adentrarme a las ramas, voy a mencionar un poquito sobre el tema de la historia de la brujería, porque es bien antigua, viene incluso del 400 antes de Cristo, en los cuales se hacen ya anotaciones de diversos tipos cultural, en los cuales todo este tipo de rituales que tengan que ver alguna especie de asociación con magia estaban prohibidos. Y esto principalmente, y es por eso que yo mencionaba que teníamos que tener en claro un poquito el contexto, tienen que ver con medicina curativa que no estaba directamente relacionada con un tema religioso de esos tiempos, ¿ya? Eh, Podemos decir de que los primeros magos, por así decirlo, dentro de lo que es la historia, pueden haber sido perfectamente curanderos. Y solamente por el contexto en el que se vive, en el cual una persona estudia, no sé, alguna especie no sé si esta palabra es de Harry Potter o no, herbología. eh, Sí, ge- ge- es de Harry Potter, no sé si. O sea, me parece que igual claro, existe eh, estoy el con la estudio duda de si las existe plantas. realmente o no, así que Vamos a buscarlo. no la voy a usar. Me van a disculpar, pero mi vocabulario no es tan extenso, ¿ya? Pero cuando pensamos en eso, cuando pensamos en el tema de magia, no lo asimilamos mucho a lo que es lo que es la curación en la medicina antigua, etcétera. En algunas religiones, en algunas partes del mundo, en la época antigua, estas se creían como una especie de brujería, ¿ya? Y habían, entre comillas, brujos que en algunas sociedades eran respetados, en otras sociedades eran temidos, en otras odiados y en otras prohibidos, derechamente, ¿ya? Eh, Asimismo, según los escritos contemporáneos, también existen unas especies de dioses o dios que se refiere a lo que es a lo que es el máximo dios, la máxima autoridad de lo que es esta ciencia, perdón, disculpa, me equivoqué de palabra, a una de estas creencias que son completamente paganas. Y paganas me refiero a que están fuera del cristianismo, ¿ya? Y voy a hablar de eso más adelante, de estos dioses más adelante, ¿ya? Pero principalmente se les asocia con rituales que tienen que ver con con la adoración a Satán, a Lucifer, ¿ya? No sé si te suena algo de esto, Edgar, en la realidad, si estoy No, como... claro que sí, porque, a ver, recordemos que primero cuando se hizo más popular el tema de el nombre de brujo o bruja fue durante la Edad Media con el tema de, de las cruzadas, cuando se estaba buscando a aquel que practicaba la ciencia que estaba prohibida por la iglesia. Y Ujú. todos ellos Así eran es, nombrados brujos, entonces ahí se formó eh, prácticamente los brujos eran los que estaban en contra de la iglesia en ese momento. Y claro. de ahí derivaba el tema de generarlo. Bueno, si estaba en contra de la iglesia era porque estaba a favor de Satanás. ¿Cachai? Claro. Entonces, no habían términos medios para ello. Recordemos a Galileo Galilei que dijo que la Tierra era redonda y tuvo que pedir disculpas públicas. ¿Ya? Y también había Entonces, sido. Ahora, entonces finalmente tenemos un tema contexto ahí sobre el tema de la brujería. claro. Ahora, con lo que dijiste delante, herbología o herbo. Dame un segundo, lo dejé aquí. O herborismo, sí, sirven. Son la ciencia para estudiar las medicinas en las plantas. O sea, las plantas medicinales.
Van a Así disculpar, pero que, yo la genial. única parte donde lo he escuchado es en Harry Potter, weón. Sí, aguante, Imagínate. aguante Harry Potter, muy buena. Aguante Harry Potter. Ahora, hablando de Harry Potter, tenemos que recordar que de todas maneras las brujas son una de las entidades o una de las creencias más utilizadas de manera contemporánea para el cine y las series o la televisión de terror, ¿ya? Eh, no- Pensémoslo de esta forma. Cuando tú pensáis en una bruja, ¿qué pensáis de ella? O sea, ¿qué es la primera imagen que se te viene a la cabeza de una bruja? Pucha, te lo voy Se a te explicar. viene, Un sombrero ujú, puntiagudo, una nariz sombrero de grande, una. una verruga en la punta de la nariz, Claro, con la clásica risa de la serie antigua, esa risa que era bastante fuerte, aguda y claro. tenebrosa, sí. Y andando en una escoba, o sea, Ah, weón, claro, completamente asociado a Harry Potter, po, weón, claro, ¿cachai? volando nubes. Entonces, y eso viene directamente, ¿cachai? De lo que es la estructura contemporánea para poder presentar el tema de la brujería en la ciencia ficción, ¿cachai? Entonces, finalmente tenemos eso, pero tal como lo conversamos recién, hay un contexto histórico detrás de todo esto, ¿ya? El contexto histórico tiene que ver principalmente con lo que es el cristianismo, obviamente, y la Santa Inquisición. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una seguidilla histórica de herencia en las cuales tenemos ciertas personas que se concentran en ciertos estudios y en por así decirlo, ciertas prácticas, que es prácticas que en su momento, por la Iglesia Católica, eran constituidas un delito y eran constituidas como herejía, ¿ya? ¿Por qué? Porque estaba esta creencia, esta información en la cual yo tengo entendido culturalmente de que las brujas hacen un rito de oración a un dios cornudo. Ese dios cornudo en su tiempo era obviamente representado por Satanás, Lucifer o como cualquier nombre que le quieran llamar, ¿ya? Entonces, para toda la iglesia católica cristiana, la Inquisición, por ahí por el siglo XV y XVI de nuestra época, era considerado un rito directamente a Satanás y, claro, por supuesto, completamente contrario a lo que es la Iglesia Católica y su creencia. Tengamos en consideración de que la Iglesia en el siglo XV, XVI, por ahí por del XIII hasta como el XVI, XVII más o menos, tenía un fuerte poder político y económico, ¿ya? Eran una autoridad y eran una autoridad de fuerza, de poder. Entonces ahí ellos prácticamente hacían lo que querían. Y estamos hablando de eh, principalmente torturas y, ¿cómo decirlo? ¿Muerte? Sí, Pena de muerte. Podemos decirlo como pena de muerte, o sea, sin un juicio. A las personas les obligaban prácticamente a confesar y eran torturadas hasta que confesaban y finalmente cuando confesaban estaban completamente condenados a la muerte, ¿ya? Y estamos hablando de personas que, tal como lo mencionabas, practicaban algunas ciencias ocultas, pero también hay muchas personas que practicaban la ciencia, practicaban la astrología, practicaban la medicina, practicaban alquimia, de todo tipo de prácticas como para avanzar en terminología de la ciencia, ¿ya? claro, para ejemplificar un poco, por ejemplo, recién hablábamos de la herbología, que era Ajá, la ciencia de encontrar, de estudiar las plantas medicinales. claro. Claro, si tú estudiabas eso y querías ayudar a la gente o vender tus conocimientos, eso era directamente brujería. ¿Cachai? No podías hacerlo. Porque, Antes de que continúes, quiero mencionar, obviamente, por favor, de verdad, vayan a ver a Netflix Castlevania. oh, qué Es buena. todo lo que puedo decir, weón, porque es muy buena y Sí, por supuesto que, bueno, no les voy a hacer ningún spoiler en la realidad porque en el capítulo 1 matan a la señora de Drácula, pues, weón, ¿cachai? ¿Por qué? Porque ella pero precisamente utilizaba la ciencia una ciencia para poder ejercer para, medicina y ayudar a la gente, ¿ya? claro, No es spoiler porque si lo ven en el capítulo 1 está, ¿ya? sí, Eso. Es que es muy buena Castlevania, sí, es weón. Yo todavía buenísima. estoy alucinando con el último capítulo, así que... Oye, todavía no veo el último capítulo. Bueno, te Oye, espero una pelea, compadre.
Genial. Ya, ya. Retomemos el tema. Retomando el tema. Tú estás ahí hablando sobre precisamente el tema de la ciencia que no podía atravesar este umbral de la iglesia que obligaba prácticamente a cualquier persona que estuviera en contra de sus creencias, weón, a ser torturado o asesinado prácticamente. Claro, mira, a modo de ejemplo también hay una serie que es... eh, bueno, habla sobre el rey Arturo, pero antes de que él pudiera poseer la espada. Ya ¿Ya? donde sale Merlín, me parece que se llama Maldita, algo así. Ya, Está en Netflix. En esta ya, serie, en un momento, la chica que es la protagonista eh, se ve refugiada en un... con la gente de la iglesia ya. y tenían mucho herido y muchas personas que estaban enfermas y heridos, obviamente. Ujú. Ya, Y claro, ve que la única respuesta que tenían para ayudarlos ellos era que se ponían varias personas alrededor y se ponían a rezar. ya. Y ella, como había sido criada en el bosque, y era, no recuerdo el nombre exacto que le dan a este tipo de personas, pero no era un humano normal, tenía una habilidad especial, conocía de hierbas medicinales y ayudó a un par de personas a sanar. Y Ya, claro, ahí entiendo. se generó un problema gigante por estas cosas. Ah, ya, te cacho. Ya. No, no he visto esa Sí, serie, así que ah, ups, vela. no, sí, tranquilo. Puede que no la vea, weón, sí, te lo aseguro. No, no he terminado de ver otras más que quiero ver, weón. Pero interesante, Claro, ¿sabes? sí. Y si te fijáis, todo tiene que ver finalmente con este tema, con ignorancia, ¿ya? Eh, Hay algo importante que se me olvidó mencionar, de todas maneras, que todo lo que nosotros estamos conversando es teoría, ¿ya? Es muy difícil que de verdad la ciencia o el esoterismo admita que existe un campo abierto hoy en día a muchas personas llamado brujería, ¿ya? O magia. No, es muy difícil, ¿ya? Entonces, todo lo que estamos hablando aquí es mucha teoría, mucha cultura que está en diferentes partes, etcétera. Y por lo mismo, les quería mostrar un pequeño libro, un pequeño gran libro que tengo, que las personas que les gustaría aprender un poquito más, lo van a encontrar súper bien, súper bacán esto. Esto es como, está bien, está bien catalogado, bien resumido todo lo que tiene que ver con el tema del ocultismo. El libro se llama, el ocultismo, de John Michael Greer. Lo voy a mostrar aquí en la pantalla. Los que están viendo la versión de YouTube lo van a poder ver. Los que no, obviamente, búsquenlo, ¿ya? Porque es un libro tapa negra bastante bueno e interesante sobre todo lo que tiene que ver con el ocultismo y salen muchos personajes históricos que son relevantes para el tema de la historia de la brujería, ¿ya? Que los voy a ir mencionando ya prácticamente al final. Para atrás, mencionar sobre lo antiguo es mucho escaleta. Bueno. Eh, ya, pues, avanzando un poquito, estábamos pegados en lo que es ya el periodo de quema de brujas, ¿cachai? Hay un montón de cosas que podríamos mencionar sobre el tema de la quema de brujas, pero yo creo de que es como ser redundante en puntos específicos de la historia que en 50 minutos de un podcast no vale la pena mencionar, pero sí podemos decir de que dentro de esto hay un montón de cosas, ¿cachai? Súper interesantes que podrían eventualmente salir a flote, ¿ya? Dentro de eso, por ejemplo, quiero mencionar un par de cositas como, por ejemplo, que desde hace muchos siglos ya estaba dentro de la rama de la brujería, pero en el área occidental, en Europa, occidental, Europa creo que sí, en el área de Europa, naciendo una especie de religión asociada a lo que es la brujería, ¿ya? Esta religión hoy en día la conocemos como Wicca, ¿ya? Wicca, Wicca. Y esta especie de religión tiene dos dioses, no solamente uno, ¿ya? El primer dios es Lucifer, obviamente, ¿ya? Lucifer era este dios cornudo que finalmente traspasa la teoría y la adivinanza, por así decirlo,
de la Iglesia Católica a la práctica y a ser reconocido como uno de los dioses en los cuales todos estos brujos, magos, paganos, le hacen culto en fiestas específicas. Voy a mencionar la más conocida, el Sabbat, que es una fiesta que se celebra cada cierto tiempo, en las cuales se juntan aquelarres de brujas. Por lo general, estas fiestas son de 13 brujas para rendir culto a Satanás, ¿ya? No, a los que demás quieran, a los demás que quieran saber un poquito más sobre esto, weón, es el aquelarre del Sabbath es una weá completa, weón, que se pueden leer en un libro incluso, weón, ¿cachai? Solamente se los puedo mencionar en este podcast porque, puta, es súper relevante, ¿cachai? Y la hermana de Lucifer, según la teoría y según la religión de la Wicca, se llama Aradia. Se dice que ella es la primera bruja en la historia y que al ver que la iglesia y los poderes políticos perseguían a los adeptos a la brujería, a la hechicería, etcétera, les manda a su hija, no recuerdo el nombre en la realidad, les manda a su hija para que ella les empiece a enseñar brujería. Y de esta forma nacen dos dioses, Aradia y Lucifer, que son hermanos dentro de la religión de la Wicca, ¿ya? Eso para que lo tengamos en consideración. Y el segundo punto importante que quiero mencionar sobre todo esto es que muchas cosas fueron consideradas como, entre comillas, brujería, hechicería, etcétera, ¿ya? Estamos hoy en día pensando solamente en el tema, hemos mencionado el tema de los magos, de los hechizos, todo el asunto, hemos mencionado Harry Potter con sus varitas y weas, pero no hemos mencionado, por ejemplo, a otro tipo ¿cómo es esto? Entre comillas, personajes que realizaban ciertas acciones y que eran considerados, por así decirlo, como brujos también, está dentro de por así decirlo, de la categoría. Voy a mencionar, por ejemplo, la alquimia, la astrología, el horóscopo incluso es considerado una especie de adivinación de lo que viene en el futuro a través también de la astrología. Viene también el tarot, el vudú, en cual el vudú, haciendo un punto bien relevante, el vudú es una de las ramas de brujería afroamericana más conocida, si no es que la más conocida del mundo, teniendo como obviamente su principal, por así decirlo, su principal brujo histórico a Mary LeVieux, ¿ya? Y las personas que vieron esta serie de American Horror Story, yo creo que van a reconocer ese nombre, Mary LeVieux, ¿ah? Para que lo tengan en consideración. Y obviamente, tal como lo mencionábamos también con el tema de la antigua medicina y la ciencia, véanse también Castlevania, hay algo se me está escapando, quizás un tipo de ciencia por ahí se me está escapando que podría ser considerada, pero estos son más o menos las que son buenas consideradas, por así decirlo, brujería. Y una de las más relevantes y más conocidas, pero que no es considerada brujería de alguna manera, es los adivinos. Los adivinos son considerados también personas que nacen con poderes especiales para poder realizar, entre comillas, adivinación del futuro, ¿ya? Y dentro de ello, ¿para qué les voy a mencionar la gran cantidad de personas? Si el más conocido de todos es Nostradamus, una persona que ha logrado a través de un libro que escribió ya hace como unos 200 años, creo que será. Claro, las eh, centurias, ah, las centurias, los libros de las centurias, claro. que todavía sorprende. Ya hasta el día de hoy ha logrado adivinar una gran cantidad de cosas, ¿cachai? Sí, mira, de hecho, yo justo acá tenía algunos eh, o a ver, algunas diferencias entre el brujo antiguo, que es el brujo histórico como el que hemos nombrado hasta ahora, y el brujo Ya, contemporáneo, ya que ya, dale, dispara. prácticamente, bueno, el brujo antiguo era prácticamente un científico. ¿Cachai? Era lo que hoy día se conocen estudiosos de la ciencia o estudiosos de la medicina en cualquiera de sus ramas. ¿Por qué? Porque
iban en contra de las leyes que en ese momento ponía la iglesia. Sin Ya. embargo, al pasar el tiempo, eso cambió porque la iglesia perdió poder ante la ciencia y las evidencias para un Mm, mejor vivir de las personas y, y cambiaron los roles de los brujos. Ahora, el ya. brujo ya no es aquel estudioso, bueno, sigue siendo, todavía se considera en algunos lugares brujo, aquel que estudia las plantas, que conoce las plantas medicinales, sabe cómo aplicarlas, cómo poder ocupar partes de animales también para beneficio propio o Claro, sí. beneficio de muchas personas. Eh, También se considera, ahora más al tema de sanación, no por método científico, ya por más método espiritual, que era muy por el contrario de lo que pasaba antes. Antiguamente, si un sacerdote te podía sanar rezando, eso Ya. estaba bien. Pero si una persona te trataba de sanar con alguna hierba medicinal, eso eran brujos. Ahora se Ah, invierten los ya. papeles y el que te trata de sanar con el poder de espiritual o con un poder paranormal, o Ujú. es considerado brujo, muy por el contrario que Claro, el científico, el médico que trata de curarte o el estudioso de las plantas que trata de curarte con conocimiento. Ya cambian claro. las cosas. Ahora, igual tenemos al, al brujo de ciudad. Ya yo lo distinguí por dos ramas. Bueno, voy a centrarme acá en Chile. Nosotros somos de Chile, entonces si tenemos, por si tenemos público internacional, voy a centrarme acá. Tenemos el brujo de ciudad, ya que es ese Ya. brujo que normalmente generan ingresos por la adivinación, y digo generan ingresos porque cobran por esto, por sus servicios, por prestar su poder. Ya. Y son muy comunes los amarres amorosos. Ya los Ah, amarres claro. amorosos, todo ese tipo de cosas que generan. De hecho, he conocido mucha gente que también ofrece hacer congelamientos de personas. ¿Cachai? Que es, por ejemplo, Ya. si tú te lleváis mal con una persona X, por ejemplo, con tu jefe, te dicen que tenés que escribir su nombre, doblarlo de una manera especial y ponerlo en el congelador. Y de esa manera Ya. esta persona no va a ser tan agresivo contigo, ¿cachai? Una cuestión muy... que no tiene lógica, pero a lo mejor funciona, a lo mejor no, no sé. Eh, Vamos claro, a probarlo. claro. Ojalá que Es chiquillos que no yo, jueguen con weas así, no prueben esas cosas. eso yo lo vi, ¿cachai? Yo vi una persona que lo hizo, pero fue Ya. como que lo hizo y me dijo, bueno, funcionó. Ay, ¿y cómo funcionó esta persona? ¿Se acercó a hablar contigo? No, es que lo hice y le dije, puta, podemos, después lo busqué, le dije, podemos conversar, conversamos y bueno, todo súper bien y yo dije, entre mí yo dije, obviamente no se lo dije a esa persona, dije, pucha, si hubieseis conversado con él antes, a lo mejor hubieran arreglado los problemas entre ustedes y no hubieseis tenido que hacer el tema del papelito, pero bueno, ya, ese es un tema aparte. El agua de calzón también es brujería. Sí, Yo, una el posición. té, una Té de poción calzón. mágica Sí, milagrosa, chiquillo. oye, pero si es considerado brujería, pues está dentro del estándar de la brujería. O sea, es para dominar a una persona, para... Sí, se puede considerar, sí. Eh, Los amarres, chiquillos, lo los amarres, amarre. mira. La wea. Y bueno, ya llegando un poco más a la mitología más ancestral en Chile, vamos a viajar a la tierra de mayor cantidad de mitología aquí. Es Chiloé, Chiloé, nuestro querido Chiloé. nuestro querido Chiloé. Nosotros Chiloé, conversamos hace un tiempo, antes de que ¿ya? empiece, nosotros conversamos un tiempo con Agustino Yarzón, que es de el Paranormal Austral. Ah, ya. Y bueno, fue la raja así conversar con él porque él vivió en Chiloé y Bueno. la historia que tienen, toda la mitología que tienen es súper rica. De hecho, me recordó un meme. Un meme, no, un meme que salió hace poco, lo que tú estás diciendo, que me lo recordó. Ah, dale. Ese Pucha, de Bart con Milhouse que salía, que decía como, ¿te da miedo el COVID? No, no, a nosotros no nos da miedo, pero lo que nos da miedo son los brujos, se pueden transformar en animales, decía así. claro, esa es una de las Voy a habilidades, se buscarlo. supone, de los brujos en Chiloé, po, ¿cachai? Chiquillo. No es COVID.
No es COVID, se lo juro. Bueno, por si acaso activen Bueno, su antivirus para weón, protegerse. yo honestamente, a mí honestamente Chiloé me atrae mucho, Sí, la raja, weón. Y todo el conocimiento que tiene Agustín, weón, puta. eh, Nuevamente, disculpa por interrumpirte la última vez, pero chiquillos, si quieren escuchar también mucha historia y mucha investigación en respecto a Chiloé, aparte de lo que quieren, de lo que va a agregar Edgar, vayan, weón, pongan Paranormal Austral y búsquenlo en Spotify. Weón, es la raja, de verdad. Escúchenlo porque les va a gustar mucho. Ahora sí, ya. cuéntanos, No, Chiloé. bueno, Chiloé es una isla muy conocida por la cantidad de brujos y por la cantidad de mitología en general que tiene. Pero ellos Ujú. no, nos vamos a enfocar hoy día en lo que son los brujos. Ya los Claro, brujos en Chiloé, bueno, para empezar, la manera más fácil de entrar a la congregación de brujos allá es siendo hijo o familiar directo de un brujo que ya esté dentro de la congregación. Ya claro, las habilidades de los brujos allá, como decía bien, era la transformación en animales, que las más comunes eran en especies de lobos, perros, o en... Hay un animal que se llama Coo, le llaman allá. Es ya, C-O-O, ya. que es como una lechuza pero más pequeña. Ah, ya, entiendo. Ya, Ya, bueno, también cuando se transforman en este animal, tienen la habilidad de dormir a las personas a las que van a atacar. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, si un brujo te quisiera atacar en ese... Se transforma en esto, tú te duermes y ya. después al otro día despertáis lleno de heridas, no te dais cuenta de lo que pasó. Chucha, Eh, la wea rara. claro, bueno, tienen la habilidad de maldecir o hacer daño a distancia. Ya, Eh, Esto es que son expertos en herbología, tienen ya, mucho conocimiento de plantas medicinales y tienen la capacidad de domesticar animales mitológicos. ¿Ya? ya. Y una de sus mayores habilidades que tienen, o sea, que yo considero una de las mayores habilidades, es que un brujo puede subir al caleuche y bajar del caleuche sin que lo convierta en esclavo. Bueno, yo encuentro que eso... porque se supone que el caleuche, cualquier persona que lo ve, de inmediato no podía arrancar, ya simplemente te lleva y te vuelve un esclavo del caleuche. Claro, eso es lo que dice Esa es la el mitología, mito. claro, esa es la Sí, mitología. Entonces, claro, si tenía el poder bueno, de entrar y salir del caleuche a gusto, debe ser el poder del brujo debe ser bastante grande, ¿no? me imagino que sí. Claro, No, de todas maneras, igual mencionamos al Caleuche también cuando tuvimos nuestro programa de mitos y leyendas buena, de Chile y el mundo. ¿Ah? Eso, sí. también, si quieren, pásense chiquillos a verlo, lo van a encontrar en la raja, de verdad. Bueno, Bueno, me gusta el tema de Chiloé, ¿ah? sí, Chilo es genial, es ¿Y muy rico qué, en qué te cultura. parece? Yo el único brujo o hechicero que conozco así como bien, bien, sobre todo el tema del Chiloé, el más conocido, el Tuetué, que son Claro, supuestamente brujos que son las cabezas de los brujos. De hecho, no, sí, no es po, como un pájaro, son la cabeza de los brujos y con las alas vuelan. exacto, se supone que son Perdón, perdón, que me da risa, que de verdad. es la cabeza del brujo y alas. Eso sería No lo vamos a nombrar más porque dicen que si lo nombráis tres veces se aparece y tú ya lo nombraste dos, así que... Es que me acuerdo, sorry, lo que me río por dos cosas. Uno, porque de verdad que la imagen de una cabeza con la wea volando no me da mucho miedo, me da como risa, weón, ¿cachai? Y lo otro es que me acordé también de las palabras que uno decía antes para invocar al totem, pues, weón. Ah, Eran tuetue, 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 martes hoy, martes mañana, martes toda la semana, y tenéis que golpear tres veces. Yo voy a golpear el micrófono, ¿ah? Ojalá se haya escuchado. Y no veo ninguna cabeza volando. bueno, Pero sí, tengo que decir de todas maneras que de las leyendas chilenas es la que menos respeto, weón, porque puta, es que solamente pensarlo, weón, me da un poquito de risa. no, Sobre chiquillo, me parece yo sé que este que... programa debería darle un poquito de terror, pero no buscamos eso. Claro, no, yo de las que menos respeto me parece que el Trauco lo encuentro tan falso, tan excusa de infidelidades, pero... Sí, sí, yo creo que nace por ahí, va por ahí, ¿no? Chao, come la... pero, claro, bueno, pero eso...
tema para otra, para otra ocasión. para otra ocasión. No, Eh, dale nomás, bueno, dale nomás. los brujos allá en Chile también se pueden distinguir por sus debilidades o por las formas de reconocerlo. Se supone que los Ya, brujos en el cuello tienen tatuajes. Y para ocultarlo ya. siempre usan bufanda en toda época del año. Entonces tú puedes reconocer si hay en verano y veía una persona con bufanda y no hace frío, es porque es para ocultar sus tatuajes o las marcas que tienen de brujo. Ya. Y bueno, un brujo no puede comer sal, ya no puede probar la sal. Ah, ya. Ya la sal lo hace. También tienen poca tolerancia al humo del canelo. Hay un tema de la sal con todo lo que tiene que ver con el tema esotérico. En general con lo paranormal la sal es... Voy a averiguar por qué. Lo voy a Y, anotar, chiquillos, se los voy a anotar, se los prometo. ¿Ya? Lo voy a encontrar la respuesta, se los juro. y lo otro es que un brujo no puede abandonar una casa si se sienta en una silla que tiene agujas en forma de cruz. ¿Agujas así como parar la aguja? Mira, la información que encontré solamente me especificaba agujas en forma de cruz. Se me ocurre que pueden ser paradas en cruzadas o acostadas, pues no creo que sea... Porque si Pero la agua suena... está parada, ni yo me podría parar, pues, weón. O sea, no te podrías sentar porque te sentarías y te pararías al tiro, debe doler. Claro. Pero bueno, eso dice la mitología, que no pueden abandonar la casa si se sientan en una silla con aguja en forma de cruz. Mira, Eso serían mira, como las debilidades de los brujos de Chiloé. mira. Voy a tenerlo en consideración a colocar agujitas Por en lo menos una en todas silla, las... Huevo que no se sienta ahí, te vas de la casa. claro, a todas las personas que vayan pasando, pasa a sentarte aquí, por favor. Siéntate aquí primero. Dios mío. Bueno, vamos a ir cerrando un poco el tema. Quiero mencionar, obviamente, ya, porque ya pasamos por un gran resumen, bien general, sobre todo el tema que es la brujería. ¿Ya? Podemos, obviamente, mencionar un montón de cosas sobre el tema de la brujería, pero en la realidad las cosas, todas esas son teóricas. Uno puede decir de que por experiencia, de más que alguien ha conocido una que otra persona que dice ser o es bruja o brujo, claro. Sin embargo, la forma de comprobar eso es muy, muy difícil. Sin obviamente eh, dejar de considerar de que la connotación de la brujería es hoy en día muy negativa. ¿Ya? Es una palabra, la brujería ya de por sí es una palabra muy negativa. Te soy bien sincero. Eso es como la cultura general. Hay personas que se han dedicado a estudiar los cimientos de todo lo que tiene que ver con el tema de la brujería, de las cuales hay dos que destacan por temas completamente distintos. Una es una arqueóloga que se llama Margaret Murray, quien durante el tiempo de la Primera Guerra Mundial se dedicó a estudiar el tema de la brujería, pero así como documentación principalmente, y creó un libro para hablar de estos temas que fue bien recibido por ¿cómo se llama esto? Por la población, y que finalmente se descubrió de que muchos de los datos históricos en los que ella mencionaba en sus libros estaban completamente falseados. ¿Ya? Y eso le quitó un poco de peso al movimiento esotérico y ocultista de cómo se trató el siglo XVIII, ¿ya? Sin embargo, en el mismo siglo XVIII apareció este caballero que se llama Gerald Gardner, quien es una persona que tuvo una vida realmente espectacular y que efectivamente este tipo sí logró acceder a un conocimiento oculto de personas que estudiaban la brujería, estudiaban y practicaban la brujería, y generó varios libros, o fue sacando muchos libros con toda la información que había recabado, aparte de toda la información que le habían entregado, que estos libros de ahí por ahí, por el Renacimiento, en los tiempos de Renacimiento, generó mucha controversia y fue muy, muy bien recibido, de los cuales finalmente sale estos libros y esta religión de la Wicca.
¿ya? Prácticamente él es como, entre comillas, no un padre, no un inventor de la Wicca, sino que es una persona que inspiró a otros a hacer esta religión de la brujería, ¿ya? Y, ¿qué más puedo decir al respecto del tema de la brujería? Que no esté dicho, en realidad. La información que hay es tan variada como masiva, ¿ya? Todos tienen algo que decir sobre el tema de la brujería. No hay un origen definido real, no hay mucha información concreta. Sí hay muchas plataformas que hoy en día te enseñan, entre comillas, a hacer brujería. Por ahí escuché un término acuñado que se llama hoy en día Baby Witch, si no me equivoco, que es bien conocido en la red social TikTok, en las cuales son aprendices de bruja, ¿ya? Y que al parecer se van enseñando diferentes hechizos, diferentes preparaciones, etcétera, que tienen diferentes tipos de connotación, ¿ya? Y ¿qué más se puede decir? La realidad, no sé qué no se me ocurre nada más en la realidad. Eh, si te soy bien sincero, a método personal, yo nunca me he topado con una bruja. Sí me he topado con mediums, pero nunca he conversado con una bruja. A lo más me he leído el tarot, que es una especie, entre comillas, de brujería, no tan reconocida. Pero jamás me he topado con alguien que practique la brujería como para poder decir, sí, ¿sabes qué? Yo creo en esto o no lo creo. ¿Ya? Hay muchas personas que se hacen llamar brujas y que simplemente una especie de conocimiento eh, cultural que no genera absolutamente nada, ¿sí? Que no funciona. Ujú. Pero hay otras personas que se ocultan, son más difíciles de encontrar y que efectivamente ellos sí trabajan de esta forma y sí realizan cosas como tal las que tú comentabas, amarre o que les vaya como el hoyo a otros huevones, que dejen de ser tan pesados, cosas así. ¿Cachai? No sé si tenía algo más que agregar, Edgar, así como conclusión en la realidad. No sé si tú tenías alguna experiencia, alguna cosa así que nos quieras compartir. Una experiencia. Mira, conozco un caso, o sea, no lo conozco de manera personal, pero un caso que se hizo muy público, es un caso que pasó en Venezuela. Ya, Ya, esto ocurrió hace, no recuerdo si fue el año pasado o el antepasado, ya. pero más o menos te voy a contar la historia. Resulta Dale. que, bueno, esta era una pareja, un chico y una chica que llevaban tiempo saliendo y al, el chico empezó a tener un amante, ya que era una muchacha de secundaria. Eh, bueno, la, la pareja de la novia oficial se dio cuenta y en vez de hacer un escándalo, terminar con él o cualquier otra cosa que hubiese hecho una persona normal, Ujú. eh, Ya, fue, me está a, gustando. fue a hablar con un pariente de ella, con una Ya, pariente que era bruja, se hacía llamar bruja. ya. Y Me está esta, gustando este capo y está bueno. Dale. claro, se hizo muy popular esto. Esta chica le entregó polvo de hueso, ya, polvo de hueso de un muerto. Y le dijo que se lo tenía que dar a la amante de su pareja, pues, a la amante de su novio. Y resulta que, bueno, ella empezó la conoció, hizo como que la conocía por casualidad, llegó a entablar una amistad, se hicieron muy amigas y la invitó a almorzar. Y en la comida le echó el polvo de hueso. El tema es Conche tu que madre. esta chica, cuando tú veis las imágenes de cómo era a cómo quedó, porque, o sea, después te dais cuenta en los videos que hay que tenía cero capacidad de razonar, ya no hablaba, tenía la mirada perdida, la chica estaba
eh, estaba casi en los huesos, se adelgazó mucho, a través de la piel se le veían la, ¿cómo se llaman? ¿Recuerdo no? Se le veían los huesos, ¿cachai? O sea, se veía, él estaba muy flaca, la cara totalmente chupada, muy mal. Y claro, bueno, esta chica termina falleciendo. Y cuando fallece, la novia se sintió mal porque se sintió culpable. Ella realmente quería hacerle un mal en el momento, o sea, quería que le pasara todo lo malo del mundo, pero cuando realmente le pasó, se sintió muy culpable. Entonces fue a hablar con la familia de la chica, con la mamá, y le contó, le dijo, ¿sabéis que yo hice esto? Y ahí le contó. Bueno, esta pareja tuvo que mudarse de ahí porque a la muchacha la querían linchar y los problemas más o menos. Pero mira, voy a compartirte las imágenes del antes y del después y unos audios de personas que viven en el pueblo que ellos mismos van contando lo que sucedió. ¿Cachai? Y ahí se explican, entre audios y Sí, me parece. te las voy a Esta pasar para wea que las subáis a brígida. Instagram, para que la gente Ya. lo pueda ver, lo pueda escuchar y pueda ver las imágenes de la Lo vamos a chica. subir, chiquillo, entonces. Vamos a tener esa información. Oye, el mío Y Kawin la cagó. claro, y bueno, eso Brígido. es como lo que he visto de brujería que la verdad no, o sea, no sé si le habrá entrado algún parásito producto de lo que comió o alguna bacteria que la fue consumiendo de esa manera, pero lo que se sabe es lo que te acabo de Ah, contar. No hay más información con respecto a eso. coche tu madre. Bueno, ¿qué te puedo decir, weón? Un buen cierre. Un Kawin, más o menos un buen cierre, weón, para Sí, este capítulo. ¿Ya? Eh, bueno, chiquillos, vamos cerrando el tema. A los que quieran escuchar esto, puta, súper, súper agradecido, de verdad. Hay un conjunto de personas que nos gustaría de verdad ahí mencionar. Por ejemplo, como siempre, a Paranormal Austral. Chiquillos, ha sido siempre un placer conversar con Agustín. Eh, a los chicos para que los vayan a escuchar, y está de nuestras historias destacadas, Isla Sorna, que sacó su disco hace poco. Tengo que mencionar de que obviamente la musiquita que nosotros tenemos para poder presentarle los nuevos videos de YouTube van a estar incluidos dentro de poco. La hizo el tecladista de la banda Isla Sorna, al cual estamos súper agradecidos, el César. Muchas gracias, de verdad. Hace poco nos habló o sea, nos empezó a seguir unas personas que hacen investigación paranormal y que tienen incluso un pequeño programita, un gran programa en la realidad, ¿cómo se llama? Amazon Prime, que se llaman Haunted Down Under. Así que de verdad a ellas, muchas gracias, de verdad, ¿cómo se llama? Por el apoyo de seguirnos en realidad. Y ahí nosotros cuando le agradecimos por seguirnos, en la realidad nos respondieron, lo cual es súper bacán, ¿cachai? Y como siempre, las personas que no hacen publicidad, que mi mamá me pega posting, y a los usuarios que también nos hacen publicidad también, weón, puta, súper agradecidos, de verdad. Somos pocos, no somos muy escuchados ni nada por el estilo, pero tratamos de hacer un programa paranormal diferente en el cual no estamos buscando siempre asustarlos, sino que estamos simplemente tratando de encontrar toda la información que podamos para poder presentársela en un formato amigable. No me refiero a un tema familiar, ni nada por el estilo. No un programa familiar para nada, pero sí un programa que nosotros esperamos que los deje pensando y los anime a estudiar sobre estos temas, a buscar más información por usted y armarse una opinión propia. ¿Ya? Eso, eso, no sé. Edgar, tú también, por favor, menciónanos quién quiere saludar. no, yo saludar a todos los chicos de Apo Gamer Team, que los días martes hacen un programa paranormal, ellos también ahí, la caja de Pandorus. Y bueno, siempre están jugando jueguitos, a veces estamos jugando ahí también con ellos. Y a veces jugamos Phasmophobia con ellos, que es bastante entretenido. Vamos a Pero dejar el link de Apple Gamers para que ustedes se puedan conectar, chiquillos, y puedan jugar también Phasmophobia si es que el Edgar quiere. por supuesto, el que quiera puede Si es estar que le dan, bienvenido.
si es que le dan ganas. Puta, ojalá que no se me esté escapando nadie por saludar la realidad. Y a ti, Edgar, no sé si se te está Mm, escapando algo. no, creo que no. Ah, y por supuesto mandarle un saludo, chiquillo, y todo, mándeselo también al Cristóbal, que ojalá que esté escuchando esto. Está trabajando ardua y duramente para que muchos niños, weón, puedan tener clases de historia, de verdad. Cristóbal, te extrañamos, esperamos de que pronto estés de vuelta, pero por ahora entendemos de que tu trabajo, weón, es una weá mucho más importante de lo que es nuestro podcast. ¿Ah? No es que lo haya lo dicho, pero sí, yo lo considero una gran persona, Cristóbal. Cristóbal trabajó, y le voy a tirar flor al weón ahora. Cristóbal trabajó por amor al arte en un preuniversitario. ¿Cachai? Durante, puta, yo creo que fueron 3 años, 4 años, un preuniversitario de Recoleta. ¿Cachai? Y lo hizo por amor al arte para que muchas personas, weón, pudieran surgir y rendir bien preparado rendir muy bien preparado a su PSU, ¿cachai? Yo dudo mucho que hayan personas como él que sean eh, que tengan ¿cómo decirlo? Que sean tan buenos en lo que les gusta y tan buenos para hacerlo, así como para que trabajen gratis, weón. ¿Quién te trabaja gratis? ¿Quién te arma programas, weón, cómo es esto? Para que puedas estudiar en un preu, ¿cachai? Gratuitamente. Bueno, casi nadie. Cristóbal, ¿ves? Así que un saludo para él, que seguramente de estar comiendo un completo y trabajando el weón. Eso, weón. Edgar, ¿alguna otra persona? No sé. No, nadie. Para nadie más. Nadie más. Hay Muy bien. por supuesto nuestras familias ahí que nos aguantan mientras nosotros Claro. estamos trabajando en este podcast, a nuestras hijas y a nuestras señoras. Bueno, tú te casaste, todavía no. Ah. Eso, pues, compadre. Un agrado nuevamente y no sabemos qué tema vamos a tirar la próxima semana. Mm, no lo sé. Pero lo vamos a publicar durante la semana en el Instagram. Seguramente. O les vamos a hacer la pregunta a ustedes también, pues podríamos También hacer puede eso. ser una Vamos a encuesta. publicar unos cuantos temas y vamos a ver si es que hay personas que quieren hacer algún tipo de encuesta y decirnos qué es lo que quieren que nosotros conversemos la próxima semana. Asimismo, también si ustedes quieren participar, escríbanos por favor o al correo o al Instagram y díganos que quieren participar con nosotros. No es que tengamos una gran lista tampoco, pero hay una lista de personas que quieren también contar sus experiencias y en algún momento nosotros vamos a estar muy felices de recibirlo. ¿Ya? Edgar, muy buenas noches. Ha sido para mí un agrado nuevamente tenerte acá. Y Muchas gracias, es un placer eso. siempre venir acá a conversar contigo y bueno, con ustedes, con Cristóbal y contigo, eh, sobre estos temas que son tan entretenidos y bueno, y que me gustan a mí mucho, así que A mí también. Bueno, y las personas que nos escuchan hasta esta altura, weón, definitivamente les gustan, porque puta que sí, somos fome, weón, pero se han quedado con nosotros. Gracias, de claro. verdad. Eh, gracias, chiquillos, que tengan muy buena noche y nuevamente les recuerdo, nosotros hablamos a título personal y también no somos portadores de la verdad. Ya todo lo que nosotros digamos está completamente sujeto a interpretación y también está completamente sujeto a ser debatible. Ya eso, chicos, muchas gracias por escucharnos de verdad y buenas noches, Edgar. Buenas noches, que tengas un buen fin de semana. Muy buenas noches.